Amén. Hermanos, estamos hoy acá para adorar a Dios y para recibir su palabra, su sabiduría. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3. Amén. La Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Amén. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Amén. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí delante de tu presencia, Señor, delante de tu trono celestial. Bendito Dios, te doy gracias porque tú permites, Señor, y tú me das este privilegio de poder hablar, de poder predicar a tu Hijo Jesús. Tú, Señor, me has dado esta autorización hoy, Señor, para poder hablar de tu Hijo Jesús y para que todos, Señor, entendamos lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Señor, sabemos que tu sacrificio en este mundo no lo podía hacer cualquiera, Señor. Entonces, Señor, te pedimos que comprendamos esta palabra, que es palabra tuya, Señor. Dios mío, te pido que nos transformes, que aprendamos más, que tengamos más conocimiento, pero no solo eso, Señor, sino que además del conocimiento, te podamos conocer realmente como tú eres, conocer realmente lo que tú has hecho por nosotros. Oh Dios mío, gracias por esta oportunidad, Señor. Bendice a cada uno de los hermanitos que están acá, que a pesar de la lluvia decidieron venir hoy, Señor, para escucharte. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y que tu palabra, Señor, sea nuestro mayor tesoro. Gracias, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy importante, que debería ser uno de los temas que como todos cristianos, o si somos cristianos, deberíamos de entenderlo, de vivirlo, deberíamos de saberlo muy bien. Es el tema de la justificación, el tema de que muchas veces, o en otras iglesias, pues no se escucha, en la televisión tampoco, no lo escuchamos muy a menudo. El tema de la justificación, realmente, ¿qué significa este momento? ¿Qué significa este suceso que ha pasado en la cruz del Calvario? Vemos acá en el versículo 23 que todos, no hay ni uno que no haya pecado, todos somos pecadores. Entonces, miramos acá que Dios
ha hecho esta justificación. Eh, Realmente justificación es el favor de Dios, es lo que ha hecho Dios a través de su Hijo. Durante toda la historia del mundo, Dios ha mostrado su amor y su misericordia con todos los hombres. Pero al momento de Dios presentar su misericordia con nosotros, los hombres, se presenta un problema, se presenta un dilema en toda la historia. En cada página de la escritura de Dios se muestra este problema, se muestra este dilema. Y es el problema entre la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Podemos escuchar o hemos escuchado la historia de los reformadores y los patriarcas. Ellos pues se preocupaban mucho por este problema. Es un dilema. Ellos se preguntaban cómo podemos, por un lado, reconciliar la justicia de Dios, la santidad y la verdad de Dios. ¿Cómo lo podemos reconciliar con su amor, con su misericordia y su gracia? Son dos lados diferentes. Y ellos decían, ¿cómo Dios puede hacer esto? Relacionar unos con otros. Lo que pasa es que debemos saber que si Dios es bueno, si Dios de verdad es bueno, no nos puede perdonar nuestros pecados. No nos puede perdonar. Él no puede pasar por alto nuestros pecados, porque es un Dios justo. No los puede perdonar. Miramos acá en el capítulo 3, Pablo nos muestra este problema. Dice, ¿cómo reconciliar esto de Dios? Miramos acá al estudiar, miramos por qué muchos no lo predican, por qué muchos no lo saben. Es porque no se estudia los atributos de Dios. No se estudia los atributos de Dios. Entonces, si empezamos a ver a Dios, si empezamos a ver a Dios como de verdad se muestra en las Escrituras y estudiamos qué dicen las Escrituras del hombre, luego pues se da este problema. ¿Cómo Dios puede perdonar los pecados de los hombres? ¿Cómo Dios los puede perdonar si es un Dios justo? No puede pasar por alto nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es que Dios puede pasar por alto? Puede cubrir nuestros pecados. Lo vamos a ir viendo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero la respuesta está en la cruz del Calvario, donde Jesucristo hizo la obra redentora. Amén. Dios no podía perdonarnos, no puede perdonarnos, pero en la ecuación vamos a incluir a Jesús en la cruz del Calvario. Y por medio de ese suceso, Dios muestra sus atributos en la mayor armonía en todo el mundo. Si nosotros, acá les pregunto a cada uno de ustedes, ¿Dios es justo? ¿Dios de verdad es justo? ¿Qué me van a responder? Sí, sí. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios derramó su ira sobre su Hijo por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque a Él le cargó, a Él le puso todos los pecados de nosotros como seres humanos.
Entonces, si les pregunto, ¿Dios es amor? ¿Dios es amor? Sí, sí es amor. ¿Cómo lo sabemos? Dios tomó a su Hijo en el lugar del pecador y Él sufrió y murió en nuestro lugar, el lugar que a nosotros nos tocaba, en la condenación. Él mostró su amor a través de su Hijo en la cruz. Entonces, vamos a hablar de este problema, de este dilema que se encuentra acá en las Escrituras. En Romanos 23 dice que todos pecaron, que todos hemos pecado. Y por eso que todos pecamos, estamos bajo la condenación de Dios. Estamos bajo la condenación de Dios. Amén. En Romanos 3:24, Pablo habla acerca de los cristianos, de nosotros, los que ya hemos creído. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra justificación? A veces, pues, nos cuesta, a veces por nuestras labores diarias, por los quehaceres de la casa, por estar siempre ahí pendientes de lo diario, pues nos cuesta el llegar y estudiar todos estos términos. Entonces nos cuesta entender. Entonces, ¿qué significa la palabra justificación? Justificación, podemos decir que es un término legal. Es un término legal. Es cuando nosotros hemos confiado plenamente en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, Él es nuestra salvación. Dios, el Padre, nos declara justo ante Él. Y Dios lo hace de una manera completa, no a medias, sino que de una manera completa. Dios así lo hace. Dios siempre así lo ha hecho. No a medias, que sí una parte y después otra parte. Es completo. Entonces, justificación es que Dios nos declara ante Él justos. Claro, suena muy bonito la definición. Suena muy bonito la definición de eso, ¿verdad? Pero no termina allí. En el momento cuando una persona cree en el Señor, Dios lo justifica y lo declara ante Él justo. Pero no ahí se queda, sino que además lo trata o nos trata como justos delante de Él. Amén. Eso es algo maravilloso, incomprensible. Pero Él así lo hace. Dios es quien nos declara legalmente justos, pero aparte de eso nos trata como justos. Amén. Ya no como los pecadores que éramos o que somos, sino que nos ve y nos trata como justos. ¿Por qué? Porque aun cuando Dios nos disciplina con amor. No nos disciplina con su ira, porque si nos disciplinara con su ira, eso sería terrible, nadie lo podría contar. Aún después que Él nos declara justos, Él nos trata como justos porque nos disciplina con amor. Amén. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo sucede esto? En la cruz del Calvario, Dios puso todo el pecado de nosotros, de todo el pueblo de Dios, lo puso sobre su Hijo Jesús. Amén. ¿Estamos claros? Dios en la cruz del Calvario puso a su Hijo todos los pecados de nosotros.
Amén. Debemos pensarlo, debemos razonar en eso. Y lo declaró culpable. Siendo él inocente, lo declaró culpable. Amén. Y no solo eso, sino que lo aplastó, lo pisoteó con su ira, con la ira de Dios. Entonces miramos ahí el intercambio. Nosotros, los pecadores, nos ponemos de este lado como justos y su Hijo Jesús viene de este lado como el culpable, donde Él puso todos los pecados de nosotros. Podemos ver ahí el intercambio. Hermanos, esta es el cimiento de nosotros como cristianos. Esta es la base de nosotros. Ese suceso que ha pasado ahí. Entonces, si la base está bien, todo lo demás va a estar bien. Amén. Miramos ahora aquí en Romanos 24, 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Los hebreos antes, cuando escribían, para enfatizar en una verdad o para decir lo mismo, repetían términos o escribían términos que pues eran iguales o significaban lo mismo. Por ejemplo, acá podemos ver gratuitamente es lo mismo que por su gracia. Es lo mismo. Amén. Entonces, podemos ver acá que está claro que la salvación es de Dios, no es de nosotros o por nosotros que nos vamos a salvar. Está claro aquí que la salvación es un don de Dios, es un don de Dios y no es por obras. Amén. No es por obras. Que les quede muy claro que no es por obras. Nadie se va a salvar por las obras. Ahora bien, la palabra gratuitamente viene de una palabra griega, torean, que significa sin causa. Sin causa. Podemos ver en la palabra de Dios en Juan 15:25 la misma palabra. Se van a dar cuenta que es la misma. Está en Juan 15:25. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Amén. Sin causa me aborrecieron. Es lo mismo que dice en Romanos. Podemos ver acá que Jesús nunca dio a alguien una causa para que le aborreciera. A nadie. Jamás le dio una razón para que le aborrecieran, para que le odiaran tanto. Jamás dio un motivo. Y asimismo nosotros, todos nosotros como pecadores, jamás hemos dado una razón a Dios para que nos justifique. Jamás hemos dado una razón. Desde que nacimos, jamás hemos dado una razón a Dios para que nos justifique. Solamente hemos dado una razón para que nos condene. Amén. Solamente eso le hemos dado a Dios, para que nos condene por nuestros pecados. Ahí mismo entonces también miramos que la salvación, pues no podemos nosotros, solamente Dios nos puede salvar. Amén. Hoy en día, pues, y durante toda la historia del mundo, podemos ver, o un predicador dice que hay solo dos tipos de religiones, aunque hay un montón, pero él dice que solo hay dos categorías. Una
la categoría de gracia y la otra la categoría por obras. El cristianismo está en la categoría de gracia y todas las demás religiones entran en la categoría por obras. ¿Qué significa esto? Nosotros escuchamos, ¿verdad? Que en otras religiones pues enseñan que van a ir al cielo, van a ir al paraíso. Amén, van a ir al paraíso. ¿Y qué les enseñan? Que tienen que ser buenos, buenas personas, tienen que ayudar a los pobres, darle dinero a los necesitados, tienen que portarse bien, ¿qué más? Tantas cosas. Y así van a ir al cielo, van a ir al paraíso. Eso lo enseñan casi todas las religiones. Los musulmanes, los judíos, los católicos, mencionan que tienen que ser buenos para ir al cielo. Entonces, escuchamos el discurso cuando muere alguien. Cuando muere alguien, siempre escuchamos todas las buenas obras que hizo en este mundo. Fue bueno, ayudaba al necesitado, siempre estaba ahí para ayudar. Y por eso, pues ahora está en el cielo, dicen muchos. Pero a decir verdad, no es así. Los cristianos o el cristianismo enseña que la salvación, y si una vez vamos a ir al cielo, es por lo que hizo Jesús en la cruz, no por nuestros méritos. Jamás vamos a hacer méritos para ir al cielo, jamás. Si vamos a ir al cielo un día, es por los méritos de alguien más, por los méritos que alguien más hizo, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo por lo que Él hizo vamos a ir al cielo. Ahora bien, seguimos hablando de este dilema. Si Dios es justo, si Él tiene justicia para condenar los pecados, ¿cómo nos puede perdonar a nosotros los pecados? ¿Cómo Él lo puede hacer? Volvamos a Romanos 3:26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Entonces, Él justifica a todos nosotros que creemos en Jesús. Amén. Y que tenemos esa esperanza, esa fe en Jesús. Esto también pues no es un dilema de ahora, no es un dilema del Nuevo Testamento, es un dilema desde el inicio, desde Adán y Eva. Es un dilema que se ha encontrado en la historia de los humanos. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, se refiere a Moisés en este caso. Jehová pasaba delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amén. ¿Podemos ver lo que dice ahí la Biblia?
muchos teólogos dicen que esta es una de las mayores revelaciones de Dios en la Biblia. Cómo Él baja y se muestra cómo es Él y muestra quién es Él. Amén. Entonces acá Él habla de su carácter. Él habla primero de su carácter y dice que es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es su carácter, lo que miramos ahí. Es su carácter. Y después de hablar de su carácter, Él habla de las obras que hace por su carácter. Él dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Miramos ahí su carácter y por quién es Él. Hace esta obra maravillosa de perdonar. Pero, ¿cómo es que Él perdona esos pecados? Acá, pues a veces nos ha tocado, o a veces cuando somos jóvenes o a los jóvenes se ponen en este texto, encuentra estas tres palabras, dice iniquidad, rebelión y pecado. Y entonces empieza a investigar qué es cada palabra, qué significa cada palabra. Entonces empieza a investigar. Pero este es un texto que no lo deberíamos de tomar así. Acá básicamente lo que está diciendo Dios es que Él, lleno de gracia y misericordia, Él perdona todo tipo y todo género de pecado. Es lo que está diciendo. Todos los pecados, no importa de qué se trate el pecado, Él lo perdona, dice aquí en su palabra. Él lo perdona, no importa el tipo de pecado, Él lo perdona todo. Ahora bien, leamos la última parte de este versículo 7 que dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Al malvado. ¿Y a quién se refiere aquí al malvado? Volvamos a leer. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El malvado se refiere a nosotros. Entonces en la primera parte del versículo dice que sí perdona, pero en la siguiente parte dice que no va a tener por inocente al malvado. Entonces aparentemente hay una contradicción ahí, aparentemente, pero la palabra no se contradice. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado Dios se revela como amoroso y piadoso para perdonarnos y a la vez Dios se revela como el que va a castigar todos los pecados? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que Dios va a hacer eso? Dios va a castigar y Dios perdona y Dios castiga todo tipo de pecado al mismo tiempo. Eso es imposible. Parece imposible y es imposible. Pero no es imposible hasta cuando entra nuestro Señor Jesús en la ecuación. Hasta allí, esto toma sentido. Dios, por un lado, nos perdona, pero Dios también castiga nuestros pecados y los castigó en nuestro Señor Jesús. Los castigó allí. Entonces, cada pecado, todo tipo de pecado, todos los pecados que hemos cometido nosotros en esta vida y todos los pecados que han habido en toda la historia desde Adán han sido perdonados por Dios. Pero Dios también los va a castigar. Dios también los va a castigar.
Para nosotros, los que creemos en la obra redentora de Cristo, para los que creemos en la muerte, en la vida y la resurrección de Jesús, Dios ha castigado los pecados de nosotros y Jesús. Entonces debemos pensar en eso cada vez de nuestras vidas. Los pecados que nosotros hemos cometido, Dios los ha castigado, pero no a nosotros, sino a Jesús. Amén. Entonces, necesitamos también entender algunas otras cosas. Ahora, otra verdad muy importante es, esto también va a sonar muy contradictorio, pero debemos entender que nuestra salvación es por obras. Amén. Es por obras. Y ya les he dicho antes que no. Han escuchado que les he dicho que no han sido por obras. Pero sí es por obras. En verdad, les digo que la salvación es por obras. Dios ha hecho demandas. Dios ha pedido. En su Biblia, en la palabra de Dios ha hecho demandas. Y nosotros no tenemos que ser, nosotros somos perdonados, pero más que perdonados, tenemos que ver que de alguna forma, nosotros somos perdonados no por nuestras obras, no por nuestras obras. Les he dicho que no podemos, sino por las obras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las obras de Él es que nosotros ahora tenemos la salvación. Por las obras de Él, no por la de nosotros. Entonces, alguien tenía que venir a este mundo y cumplir las demandas que Dios pedía. Vivir esa vida perfecta que solo Jesús pudo vivir en este mundo. Solo Él podía cumplir. Y alguien tenía que morir. Alguien tenía que cumplir esa condena y fue Él. Y Él tomó nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Ahora bien, vamos a ir a Proverbios, capítulo 17 y versículo 15. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Amén. Abominación. No hay ninguno que diga, no, yo no. Todos somos abominación ante Dios. Todos somos abominación ante Dios. Entonces, abominación, ¿qué significa? Es algo asqueroso, algo repugnante. Solo piensen en algo que les genere asco a ustedes. Piensen en eso ahorita, en algo que les genere vómito o algo. Así somos nosotros para Dios. Repugnación, básicamente. Y entonces aquí vuelve el problema y ¿cómo puede Dios justificar al impío sin llegar a ser abominación? Es decir, sin llegar a ser como nosotros. ¿Cómo puede Dios hacer algo así? En nuestra justicia lo podemos ver claro. Podemos ver, o hemos visto antes también, cómo la justicia deja libres a malhechores, a alguien que tiene delito. La justicia de nuestro país lo ha hecho y lo ha dejado libre. Entonces,
Yo tenía un amigo que me decía, ¿cómo es que Dios puede perdonar a un violador de una niña? ¿Cómo es que Dios puede perdonar a un asesino? Dios no puede, porque si miramos hoy en las noticias un juez y este juez dice, no, pues hoy me levanté misericordioso, hoy me levanté lleno de gracia, hoy me levanté pues, amoroso y hoy dejo en libertad a este violador, dejo en libertad a este asesino. ¿Y cómo vamos a reaccionar nosotros? Y si fueran los afectados, nuestra familia, ¿cómo reaccionaríamos? Le diríamos algo así como, no, pues, qué buen juez, hoy ha mostrado mucha misericordia, hoy ha perdonado a este asesino y estamos contentos por eso. No vamos a reaccionar así, ¿verdad? O sea, si tocan a nuestros hijos, a nuestra familia, y el juez perdona y lo deja en libertad, y no solo eso, sino que lo ven cuando sale de la cárcel y se van y se toman un café, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Felices, contentos por lo que ha hecho? ¿O muy enojados? No puede ser. ¿Cómo es posible? Le ha hecho tanto daño a nuestra familia que lo ha dejado en libertad. Ese juez es un corrupto, ese juez es igual de que él, es igual, es un cómplice de él. Lo ha dejado en libertad. Así vamos a reaccionar todos. Y vamos a acusar al juez a la misma condición que al asesino o al violador que ha dejado en libertad. Así lo vamos a hacer. Entonces, es lo que miramos acá. ¿Cómo Dios perdona la abominación sin llegar a ser acusado como abominación? ¿Cómo es que Dios puede hacer algo así? A Dios no lo podemos poner en el lugar del hombre pecador. No se puede. Entonces, la respuesta está otra vez en la cruz del Calvario. Allí, Dios mandó a su Hijo, Jesucristo. Ahí podemos ver la salvación y podemos ver lo que Jesucristo ha hecho en el lugar de nosotros. Dios, siendo el juez, nos condena y a la vez en su amor llega a ser hombre en este mundo, se llega a ser hombre entre nosotros. Y como el hombre perfecto en este mundo, toma en la cruz nuestro lugar y muere y sufre bajo la ira de Dios a favor de nosotros, simplemente. No hay otra cosa, a favor de nosotros. Entonces, solo en la cruz podemos ver perfectamente que Dios es compasivo por un lado, misericordioso y por otro lado es justo por condenar todos los pecados. Amén. Ahora vamos a ir a Salmos 32. Salmos 32, versículo 1. 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Podemos ver lo que está diciendo David acá, lo podemos notar. Dice él que nuestro pecado
ha sido perdonado y ha sido cubierto. Volvemos al ejemplo del juez corrupto. ¿Qué hacen ahora para que alguien que ha hecho un delito salga en libertad en la justicia? ¿Qué hacen? Cubren de alguna manera los delitos, las evidencias, lo cubren. Entonces, básicamente aquí David está diciendo lo mismo. Dios cubre nuestro pecado. Dios lo cubre. Él mismo lo cubre. Pero esto no significa que Él es corrupto o que lo hace solo por ayudarnos. No. Él lo hace porque Él ya demostró su justicia en Jesús. No porque nosotros lo pudimos hacer. Él demostró su justicia, demostró su ira en Jesús. Amén. Vamos a ver en Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ese fue el único motivo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que está diciendo Pablo acá es que cuando un juez, lo miramos en la justicia otra vez de nuestro país, cuando un juez tiene que culpar a alguien, demuestra los delitos, demuestra las evidencias. El juez expone lo malo que ha hecho esta persona. Y entonces, después de mostrar todo esto, da una sentencia. Dios también expuso nuestros pecados y la vergüenza que conlleva esos pecados, nuestros pecados. Dios exhibió los pecados en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, en el punto más importante religioso del mundo. ¿Se imaginan la vergüenza? ¿Se imaginan la vergüenza de Jesús en ese momento por los pecados de todos nosotros? Nosotros los que estamos en Cristo, pues nos regocijamos. Ahí dice bienaventurado. Estamos dichosos, nos regocijamos, porque Dios ha cubierto nuestros pecados. Pero los que no creen en Dios, los que no creen en Jesús, ellos serán avergonzados el día del juicio. Todos sus pecados serán exhibidos en ese momento y sentirán esa vergüenza. Entonces, podemos ver ahora otro tema muy importante en Miqueas, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Todos nuestros pecados. Muchas veces
o es siempre, cuando cantamos este texto donde Dios nos ha liberado, nos ha quitado los pecados, nos ha cubierto los pecados y lo ha echado al mar. Lo cantamos con mucha alegría, pero lo cantamos con alegría. Hoy, pues también lo hemos cantado así, hemos gritado también. Pero este texto va más allá. Este texto va más allá de estar gritando o de estar alegres o de estar en alegría. Va más allá. Cuando cantemos, sí es bueno que lo cantemos, debemos cantarlo con solemnidad. O sea, no es ese suceso, no sé cómo explicarlo, pero hay muchos sucesos que generan alegría, una boda, un cumpleaños, no sé. Pero este suceso donde Dios toma nuestros pecados, nuestras iniquidades, donde Dios toma esto en ese momento y lo pone en Jesús, ese momento es algo terrible, para nuestro Señor. No es algo que Él quería, no es algo que Él anhelaba. Esto es algo terrible para Él. Por lo tanto, nosotros debemos mostrar solemnidad al momento de cantar esto. Cuando Dios tomó a su Hijo y lo hizo así como una bola y lo pisoteó y lo lanzó al mar, pero no al mar del agua, sino que al mar de la ira de Dios. Lo lanzó allá, al mar de la ira de Dios. Es algo bastante terrible, no sé cómo decirlo, ese momento. O sea, ninguno de nosotros hubiera podido sobrevivir a algo así. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo por nosotros, por el favor de nosotros. Miramos que Jonás era culpable y se tiró al mar para salvar el bote y a los inocentes que iban en ese bote. Jesús hace lo mismo. Él era inocente y se lanza al mar de la ira de Dios para salvar nuestra nave y todos los culpables que estamos dentro de esta nave. Él, siendo el inocente, se lanzó a la ira del mar de Dios, al mar de la ira de Dios, para poder salvarnos. Hermanos, como cristianos debemos siempre, cuando tengamos el tiempo de estudiar este suceso, estudiar y contemplar esta obra de Jesús en la cruz. Siempre que tengamos el tiempo, debemos estarlo estudiando. Debemos estudiar ese intercambio que sucedió ahí. El intercambio de nosotros y se puso Él, nuestro Señor. En Romanos, volvemos a Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: es el Romanos 3:25, Romanos 3:25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, amén. La hermana Elcita hablaba el domingo pasado de lo que significa el poder de la sangre de Jesús. Aquí Pablo también menciona la sangre, por el medio de la sangre.
Él, Jesús, ha comprado nuestra libertad. Ha comprado nuestra libertad a un precio muy alto, que es su sangre. Miramos la palabra redención. Significa que da liberación a un prisionero, a un cautivo o a un esclavo, por medio de pagar un rescate, por medio de pagar un precio. Y Jesús ha pagado el precio, y el precio es su sangre preciosa, la sangre preciosa de Jesús. Pero una cosa, no es suficiente solo decir la sangre de Jesús, la preciosa sangre de Cristo, y dejar de hablar ahí, no es suficiente. Especialmente acá en nuestro país, en nuestro continente latinoamericano, y esto se mira más para Semana Santa, pues los comentarios, ¿verdad?, que hay, ¿no? Pues es un tiempo donde tenemos que estar bien, tenemos que recordar la muerte de Jesús y estar tristes por lo que Él sufrió. Y entonces dicen algunos, no, pues pobre Jesucito, lo que sufrió por nosotros, cómo los romanos lo golpearon y se ponen tristes. No es solo eso, no es solo ahí. Incluso también hemos escuchado a predicadores hablar del padecimiento físico que Jesús sufrió en ese momento. Y que por medio de ese sufrimiento físico, pues somos salvos. Pero en realidad no somos salvos por ese padecimiento físico. Por ese padecimiento físico, no somos salvos por eso. No somos salvos porque los romanos golpearon una vez muy fuerte a Jesús y ya. Es cierto que Jesús sufrió como ninguna otra persona el padecimiento físico, como ninguna otra. Nadie quizá ha sufrido, ni quizá lo puede sufrir. Lo que sufrió Jesús físicamente es horrible, no se puede decir eso. Pero no es por eso nuestra salvación. No es solo por eso. Podemos ver en Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 14. Podemos ver ahí Marcos 14 del 32 al 36. Dice Jesús en el Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces miramos a Jesús ahí en el Getsemaní, cuando ya le llega la hora. Pero Él no está triste. Él es Dios, claro, sabía lo de los clavos, sabía lo de los golpes, sabía todo lo que iba a sufrir físicamente, pero Él no está triste por eso. Él está triste porque en ese momento Dios le revela lo que Él va a sufrir, pero por la ira de Dios. Y Él se asustó. Él se asustó porque Él dijo, no, que pase esta copa de mí, porque Él no lo quería hacer. Mas no mi voluntad, sino la tuya.
Él se dan cuenta entonces la diferencia no era por los padecimientos físicos, era porque en ese momento Dios le revela lo que él va a padecer por la ira, esa ira que nos tocaba a nosotros y esa ira que va a padecer todos aquellos que no se arrepienten en el infierno. Esa ira es la misma que van a padecer en el infierno por la eternidad si no se arrepienten de sus pecados. Entonces, ¿cómo es posible? O escuchamos también las historias de los mártires. Ellos iban cantando, iban alegres, ellos, pues algunos fueron crucificados al revés, quemados, pero la Biblia dice, y escuchamos las historias de que iban alegres, iban contentos. Y entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo, el capitán de todos ellos, el capitán de nuestra salvación, cómo es posible que Jesucristo esté allí en ese huerto, esté llorando y sudando gotas de sangre, dice la Biblia? ¿Cómo es posible que Él no estuviera contento? Porque los mártires padecieron físicamente, pero Él padeció la verdadera ira de Dios. Amén. Entonces, miramos ahí, en la cruz cayó la pena de Dios ante a Jesucristo. Vamos a ver en Lucas capítulo 23, versículo 24. Vamos a ver en Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Miramos acá, dice en la hora sexta, era como el mediodía, la hora sexta. Los judíos contaban de las 6 de la mañana, la hora primera, hasta la hora sexta era mediodía y hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad total. Una oscuridad absoluta que no era un cielo nublado, como podemos ver ahora, por las lluvias. No era un cielo nublado, era un cielo oscuro. Era una completa oscuridad y esto era porque Jesucristo tenía que ser como encarcelado. Jesucristo tenía que ser como encarcelado en una cárcel oscura. Y cuando Él estaba allí en ese momento, en esas 3 horas, la ira de Dios pegaba y le pegaba y le pegaba y le pegaba muy fuerte. La ira de Dios le pegaba. Y le pegó hasta que el precio fue pagado. Hasta que el precio fue pagado y Jesús gritó, consumado es, porque Él había terminado la obra y esa obra de redimirnos a nosotros. Entonces, hermanos, debemos pensar todos los días en esto, en Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Los que aún no creen deben arrepentirse y creer en Jesucristo para poder ser liberados, porque Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, este ha sido el tema de hoy. Espero que hayan entendido
y hayan comprendido y podamos vivir este suceso. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa lo que ha hecho Jesús por nosotros. Lo que miramos aquí es que Dios nos ha condenado. Dios nos ha condenado. Pero a la vez, Dios, en la persona de Jesucristo, ha absorbido esa justicia por nosotros. Amén. Entonces, ¿ven eso? Es algo increíble. Cómo es que Dios condena y a la vez Él absorbe esta condena por nosotros. Pongámonos en pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y que tu obra transformadora llegue a nuestros corazones para convertirnos a ti, Señor, para creer en ti, porque nuestra salvación no es por nosotros, sino que es por ti, por esa obra perfecta que has hecho tú en la cruz del Calvario, Señor, enviando a tu Hijo, Señor, y derramando tu justicia, derramando tu ira sobre Él por todos los pecados de nosotros. Es algo maravilloso, Señor, que debemos comprender y algo que nos debe transformar el pensamiento, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad, Señor. Hoy oro por todos aquellos que les ha llegado el mensaje, les ha llegado tu palabra, Señor, y han dicho, no puedo seguir así. Jesucristo ha hecho todo por mí y debo arrepentirme y cambiar mi vida. Gracias, Señor, porque tú haces la obra, no nosotros, sino que tu Espíritu Santo es la que hace la obra de redimirnos, de transformarnos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.